Recibamos con un fuerte aplauso al señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al Salón Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena, al tercer Congreso y Exhibición Mundial de Zonas Francas. Para dar inicio al presente acto, los invitamos a ponerse de pie, a entonar las notas del himno de la República de Colombia. Pueden sentarse. A continuación, palabras del presidente de la ANDI, doctor Bruce McMaster. Señor presidente, buenas tardes, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. La verdad es que para nosotros es de la mayor importancia haber podido contar con su presencia. Esta organización que tiene usted enfrente es la organización de Zonas Francas del Mundo, que ha decidido por primera vez reunirse por fuera de Dubái y que ha decidido darnos la oportunidad no solamente de poder debatir entre nosotros, sino de poder construir alrededor de lo que está sucediendo en este momento en este mundo, el mundo de las zonas francas. Saludo también a Mohamed Al-Saruni. Mohamed, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por haber escogido Colombia, gracias por haber escogido Cartagena. Este fue un proceso, digamos, de más de un año. Para nosotros fue de la mayor importancia poder haber podido ser seleccionados y hoy en día nos sentimos orgullosísimos de estar aquí presentes. Saludo a la ministra María Claudia Lacutir, que además ha sido nuestra gran aliada en este proyecto, que ha sido nuestra gran aliada en sacarlo adelante y con quien además trabajamos tantos otros temas. Voy a evitar el resto de saludos porque pues, de esta mañana ya tuvimos la oportunidad de hacerlos, pero la verdad es que muy corto, digamos, quisiéramos como transmitir a nombre de esta asamblea, a nombre de este grupo, a nombre de las zonas francas del mundo, a nombre de las zonas francas de Colombia, un par de mensajes. El ejercicio de zonas francas, presidente, que usted además apoyó
desde el momento en que fue ministro de Comercio Exterior en los años 90, es un ejercicio que se ha venido desarrollando. Y es un ejercicio que ha venido convirtiendo a las zonas francas en esos sitios, en esos polos de desarrollo que, entre otras cosas, están llamados a ser como los grandes neutralizadores de las tendencias que se han venido presentando en el mundo alrededor del comercio internacional y alrededor de las barreras que eventualmente se han venido creando. En un país como Colombia, las zonas francas en particular tienen un inmenso significado. Veíamos esta mañana, señor presidente, cómo Colombia tiene en este momento más de 100 zonas francas en funcionamiento. Algunas de ellas, zonas francas públicas, donde tenemos 42 de ellas, y el resto son zonas francas privadas, zonas francas especiales. Las zonas francas, de alguna forma, por su definición misma y por su constitución y por las capacidades que tienen de ofrecerle facilidades a la construcción de competitividad, también se han convertido en ese instrumento de política pública, en ese instrumento de política industrial que permite que los países puedan insertarse dentro de las cadenas globales de valor. En el caso específico de Colombia, la meta que tenemos de ser activos y de ser un polo de desarrollo dentro de las Américas es evidente, y creemos que las zonas francas son justamente ese polo de atracción que podemos construir entre todos. Tenemos claro la decisión de un país como Colombia de apoyar a sus zonas francas. Tenemos clara la decisión de un país como Colombia de poder hacer de el mejor instrumento de política industrial y de política de desarrollo empresarial. Tenemos claro el valor que las zonas francas le pueden producir a la generación de alternativas para el aumento no solamente del comercio internacional, sino de la integración en las cadenas globales de valor. En ese orden de ideas, la presencia suya, la presencia de la ministra, la presencia del gobierno en pleno, para nosotros es una señal importante. Para nosotros es la señal de que efectivamente ese instrumento no solamente cumple, digamos, una función en términos de la política económica colombiana, sino que además es un instrumento cada vez más vigente. Hablábamos esta mañana, presidente, también de cómo ante las discusiones internacionales que se han venido planteando alrededor del comercio internacional, como eventualmente, por ejemplo, la participación o no de los acuerdos del Pacífico, o la revisión de algunos acuerdos de tratados de libre comercio o de grupos de libre comercio, o de la revisión de algunos países de pertenecer o no pertenecer a la Unión Europea, nos genera y nos plantea, digamos, una oportunidad sin comparación o incomparable en términos del papel que pudieran tener las zonas francas justamente hoy por hoy. Nosotros hemos creído que a la luz de, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, se pueden presentar los principales ejercicios de integración a través de lo que ha venido sucediendo alrededor de las zonas francas. Y para terminar, y muy corto, quiero resaltar también un ejercicio que se está haciendo en este momento en algunos otros países, como es el caso de México, de las zonas económicas especiales. Oportunidad que tuvimos además de oír esta mañana con gran detalle, oportunidad que se ha venido presentando también en países como Perú, en donde también se están creando zonas económicas especiales y propuestas que de alguna forma han venido a Colombia y se han hecho Colombia durante los últimos meses. Creemos que hay una oportunidad importante para desarrollar algunas regiones, creemos que hay una oportunidad importante para desarrollar algunos sectores, creemos que hay una oportunidad importante para desarrollar algunas industrias y algunas actividades empresariales en esa figura especial que es casi la figura más potente de las zonas francas, que es la de las zonas francas regionales. Allí hay una oportunidad, Colombia la puede aprovechar, la podemos sacar adelante, la podemos construir entre todos. Señor presidente, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros, repito, es una oportunidad única de poder debatir esto y poder conversar de este tema con usted. Bienvenido. Como usted sabe, es su escenario. Tenemos presentes en este momento más de 70 países. Tenemos varios ministros presentes, tenemos viceministros de varios países presentes. Tenemos delegaciones, digamos, importantes de más de 20 personas en algunos casos de algún país. Y debo decir, la alianza que hemos logrado desarrollar con nuestros amigos de Dubái, con nuestros amigos de las zonas francas a nivel mundial, pues lo único que ha hecho es enseñarnos cómo este es un instrumento cada vez más vigente y cómo este es un instrumento cada vez más utilizado por los países que están realmente buscando el desarrollo en el mundo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor McMaster. Palabras del presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohamed Al-Sarouni.
Your Excellency, President Santos. Su Excelencia Presidente Santos, Sus Excelencias, todos los ministros, Sus Excelencias, los embajadores, distinguidos invitados, damas y caballeros, me honra estar el día de hoy gestionando estos impulsores de desarrollo y de innovación para el ambiente de los negocios a nivel internacional. Presidente Santos, gracias por darnos esta oportunidad. Estamos, de hecho, honrados de estar acá el día de hoy. Me gustaría también agradecerle a Colombia por ser el anfitrión de nuestro primer evento por fuera de los Emiratos Árabes Unidos. Para diferentes organizaciones alrededor del mundo tenemos nuestros desafíos y oportunidades únicos en el mercado, pero también tenemos los mismos objetivos y aspiraciones con la economía global. Y trabajando juntos podemos ayudar a cumplir las metas y establecer nuevos estándares de excelencia. Nosotros en la Organización de Zonas Francas acabamos de concluir un estudio y hemos identificado 2.263 zonas en el mundo operando en 168 países y territorios. Estas son cifras precisas y lo estoy anunciando por primera vez el día de hoy. Estas zonas francas generan 70.000 empleos directos, 30% del comercio mundial. Durante nuestro estudio de investigación llevado a cabo por la Organización Mundial de Trabajo, hay expertos quienes fueron entrevistados y quienes expresaron la opinión de que cerca de 100 nuevas zonas francas van a ser establecidas en África en los próximos 5 años. El año pasado, México anunció el desarrollo de 3 nuevas zonas económicas especiales, con 4 en el proceso de producción para los próximos años. China acaba de recibir aprobación de 7 zonas francas piloto. Los Emiratos Árabes Unidos y sus zonas francas han aportado valiosamente a maximizar el potencial de diferentes países y ha sido vital para el crecimiento de la economía en la medida en que se acerca la Exposición Económica Mundial de 2020. En esa exposición se esperan atraer hasta 150.000 millones de dólares en inversión extranjera. Tradicionalmente le hemos dicho a nuestros clientes, bueno, hemos operado a un nivel sumamente exitoso, pero necesitamos desarrollar y trabajar como una unidad sólida bajo principios unificados. ¿Qué necesitamos nosotros tener en cuenta? Es el progreso con base en las mejores prácticas hacia las prácticas del futuro. En la Organización Mundial de Zonas Francas, nosotros hemos establecido los criterios para la próxima generación de zonas francas a través de una iniciativa llamada las Zonas Francas del Futuro, la cual fue lanzada durante la última conferencia mundial en mayo del 2015. Hay estándares y valores que pueden incrementar la efectividad, desarrollar la sostenibilidad, crear asociaciones, realzar relaciones, adoptar tecnología e impulsar la innovación. Durante este viaje de progreso, las zonas francas tienen que alinearse con sus respectivas políticas gubernamentales y contribuir a la agenda nacional y a las estrategias apoyando las iniciativas gubernamentales en cada país. Nuestro conocimiento especializado a través de la Organización Mundial de las Zonas Francas muestra que las próximas prácticas para las generaciones futuras tienen que abordar una serie de objetivos específicos. La tecnología es uno de ellos, que básicamente es la revolución más influyente y que moderniza las instituciones. Las zonas francas tienen que tomar crédito por el cambio. Ampliamente se ha aceptado que
que los humanos producen la contaminación, y esto ha tenido un impacto profundo en nuestro medio ambiente y en la sostenibilidad como un requerimiento crítico de los negocios modernos y progresivos. El suministrar zonas ecoamistosas genera servicios para los inversionistas potenciales y beneficia a nuestras comunidades. Más que nunca, nosotros vemos el potencial de que las zonas francas trabajen juntas para su propio beneficio. Muchos nosotros hemos debatido diferentes áreas de especialización y hemos podido intercambiar conocimiento e ideas esenciales. Esta colaboración también va más allá de las asociaciones público-privadas. Uno de los pilares principales de nuestras prácticas debe ser la innovación. Todo el concepto debe basarse alrededor de las necesidades de innovar y debe haber un compromiso y una estrategia para impulsar y realzar la innovación. El viaje de las zonas francas es una historia de evolución, de adaptación al entorno y ha beneficiado millones de compañías a través de los años y continúa ofreciendo una ventaja única en muchos países. Nosotros creemos firmemente que este es el momento adecuado para los nuevos desarrollos y vamos a ayudar jugando nuestro papel para que esos cambios se den. México, Colombia, Paraguay, Guatemala y Argentina han reformado su legislación de zonas francas para mejorar significativamente la rentabilidad y la competitividad en el nuevo orden mundial. Recordemos que la prosperidad no es solamente creación y distribución de la riqueza. Se trata del efecto sobre la sociedad como tal, desde un incremento en los empleos, salarios, estilos de vida y estándares de vida. Además de oportunidades, las zonas francas de la próxima generación también están comprometidas a realzar el bienestar de las comunidades. Nuestros ponentes de diferentes países, incluyendo expertos, investigadores, directores ejecutivos y legisladores, quienes van a proveer nuevo conocimiento respecto del desarrollo de las zonas francas de la próxima generación a través de presentaciones, ponencias y debates. Nosotros creemos que la ICE 2017 va a generar pautas, nuevas líneas para la nueva generación de zonas francas. Nosotros estamos viviendo una época sumamente emocionante y se trata la oportunidad de presentar puntos de referencia y de progresar juntos a futuro, lo cual nunca antes ha sido más urgente. Estas innovaciones van a llevarnos a nuevos territorios. El camino hacia las zonas francas de la nueva generación es nuestra ruta. Un futuro más eficiente, más efectivo, más medioambiental. Finalmente, me gustaría tomar esta oportunidad para agradecerle a todos quienes se han comprometido y quienes han participado en la organización de este evento, especialmente la ANDI, por su dedicación en los últimos años y por su respaldo en la organización desde el principio. Y muchas gracias. El presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos. Muy buenas tardes a todos. Señora Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacotir. Señor Presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohamed Al-Sarroni, integrantes de la Junta Directiva de la organización, señor Presidente de la ANDI, Bruce McMaster, señores ministros y delegados de los países participantes en este Congreso,
señor presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Samir Hamrouni, señor presidente de la Asociación de Zonas Francas para las Américas, Juan Pablo Rivera, señor embajador de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Al-Sabi, ¿dónde está el embajador? Embajador, muchas gracias a su país. Su país fue muy generoso con Colombia y con Mocoa, ahora que tuvimos esta tragedia hace exactamente un mes. Le agradezco mucho, dígale a sus autoridades que estamos los colombianos todos muy agradecidos. Señor embajador, del Perú, Ignacio Higueras Aré, funcionarios del Gobierno Nacional, señor alcalde de la ciudad de Cartagena, Manuel Duque, nuevamente nuestras condolencias por esta tragedia que sufrió Cartagena en días pasados, señores representantes de las entidades gremiales y grupos empresariales que nos acompañan, señores expositores y panelistas, autoridades, gerentes, accionistas y usuarios de las zonas francas, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Primero, ofrecerles disculpas porque se suponía que yo venía esta mañana a inaugurar este congreso que se celebra por primera vez fuera de los Emiratos. Y estamos muy agradecidos por haber escogido a Colombia y a Cartagena para la celebración de este congreso. Pero tenía en la capital al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su totalidad. Todo el Consejo llegó anoche. Primera vez en la historia de Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad viene a América Latina. Y, por supuesto, primera vez en 72 años que viene a Colombia. Y primera vez que viene no por un motivo usual para el Consejo de Seguridad, como es el de ir a arreglar problemas, como es el de ir a verificar cómo está la guerra o qué tiene que hacer el Consejo para arreglar esta guerra, sino como lo dijo el presidente del Consejo en unas declaraciones esta mañana, venimos porque Colombia es el único caso de todos los casos que el Consejo ha venido estudiando y participando en el mundo entero, que es un caso exitoso, que es un caso para mostrar. Es el único país donde el Consejo de Seguridad está haciendo algo donde efectivamente los resultados son muy positivos. Un proceso que no fue adelantado por el Consejo de Seguridad, sino que se le pidió ayuda al Consejo de Seguridad para que se culmine el proceso. Y eso es una noticia muy importante para nuestro país. Esta mañana recibimos nuevamente el apoyo unánime de todos los miembros del Consejo de Seguridad para continuar en la fase siguiente en la construcción de la paz. Este Congreso se celebra entonces en un día muy especial y en un momento muy especial de nuestra historia, que en cierta forma se está rompiendo en dos, porque un país que ha vivido durante más de 52 años con un conflicto armado, el solo hecho de poderlo terminar le permite decir que la historia comienza de nuevo. Y ese es el momento que estamos viviendo. Y por eso les vuelvo a ofrecer disculpas de no haber podido venir esta mañana, pero aquí estamos. Además, un día donde también tuvimos otras buenas noticias. No solamente el Consejo de Seguridad le dio reiteró su respaldo unánime, sino que el Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar el presupuesto para ese país para el año actual. Y en ese presupuesto, el
el rubro para Colombia, de ayuda para Colombia, frente a lo que veníamos recibiendo anteriormente, se incrementó en un 20%, un poco más del 20%. Algunos aquí en Colombia estaban preocupados que Estados Unidos iba a restringir la ayuda, que iban a disminuir el aporte. Otros hicieron inclusive lobby para que así fuera. Pero a los primeros les quiero decir que pueden dormir tranquilos porque no solamente no los disminuyeron, sino que lo aumentaron. Y a los segundos les puedo decir que hay un dicho muy popular aquí en Colombia que se dicen que quedaron viendo un chispero. Nosotros creo que lo que vimos hoy es un espaldarazo también de Estados Unidos al proceso de paz. El plan se llama Paz Colombia y es un paso importantísimo para el futuro de nuestro país. ¿Y por qué lo digo? Porque la paz, la economía y las zonas francas están todas conectadas. Hace más de 25 años, cuando Colombia decidió abrir su economía, me correspondió a mí, coincidencialmente, ser el primer ministro de Comercio Exterior de Colombia. Me entregaron un decreto diciendo, abra la economía, ministro, y comenzamos un proceso de modernización y de apertura económica. Colombia era un país muy cerrado, muy protegido, que no veía los mercados internacionales como un potencial, sino el mercado interno. Y recuerdo que de las primeras medidas que se tomaron fue, por ejemplo, privatizar los puertos. Este puerto de Cartagena, donde estamos hoy, los puertos de otras ciudades del Mar Caribe, el puerto de Buenaventura, los privatizamos y hoy tenemos el orgullo de decir que el puerto de Cartagena es el puerto más eficiente que hay en el Caribe latinoamericano. Y el puerto de Buenaventura es el puerto más eficiente que hay en el Pacífico latinoamericano. Otra medida que tomamos, recuerdo que esa medida fue muy aplaudida por el entonces presidente de los exportadores, que aquí lo veo allá sentado, el doctor Jorge Ramírez Ocampo, fue privatizar unas zonas francas que estaban en manos del Estado y que no tenían mayor uso. El sector privado tenía que participar. Esa ha sido una filosofía nuestra desde el principio. El sector privado tiene que ser protagonista importante de toda la dinámica económica. Privatizamos esas zonas francas, eran 6 zonas francas, y desde entonces el país, por fortuna, ha venido fortaleciendo esa política de zonas francas. Hoy Colombia cuenta con 111 zonas francas, como ustedes deben saberlo muy bien, que es el 25% de todas las zonas francas de América Latina. En América Latina hay alrededor de 445. En mi gobierno, en estos últimos casi 7 años, se han creado 52, o sea, casi la mitad de todas las zonas francas que tenemos. En el primer gobierno mío 40 y en el segundo llevamos 12. Y se han ejecutado inversiones por más de 5 billones de pesos, generando más de 25.000 empleos. Pero algo muy importante que estamos haciendo, estamos ampliando el concepto de zona franca, y otra buena noticia que recibimos en estos días, el día de ayer, fue el descubrimiento de un gran depósito de gas, precisamente aquí en el Mar Caribe. Un depósito de gas que nos va a permitir ser autosuficientes en gas durante los próximos años. Es uno de los más grandes depósitos de hidrocarburos que hemos descubierto desde hace 30 años, con un potencial aún mayor del que hoy tenemos ya comprobado.
Y parte de ese engranaje para aprovechar esa gran riqueza que tenemos es precisamente las zonas francas, que hemos decretado el concepto de zonas francas en exploración offshore. Y eso fue una herramienta muy atractiva para los inversionistas y para nuestro socio en esta inversión. Y nosotros pues hemos entendido siempre las zonas francas como polos de desarrollo. Ustedes lo saben mejor que yo, atrayendo inversión, atrayendo capital, generando empleo. Hemos creído siempre en el modelo franco y creo que hemos sido bastante exitosos en la forma como han venido creciendo. Las cifras así lo corroboran. Al comienzo de mi gobierno se exportaban cerca de $2.000 millones de las zonas francas. Hoy se está exportando más del 50% adicional. Ayer conocimos unas cifras muy importantes de exportaciones. 38% crecieron nuestras exportaciones el mes de marzo. Y tenemos zonas francas de diversa índole, no solamente esta que les menciono de offshore, para la exploración petrolera y gasífera, sino también zonas francas para la salud. Esta ciudad hacia el norte va a ser un centro muy importante de servicios de salud y ya hemos decretado unas zonas francas para unas inversiones muy cuantiosas. Creemos que lo que se va a construir aquí entre Cartagena, que es donde estamos, y la ciudad de Barranquilla, que queda al norte, va a ser uno de los centros médicos más importantes de toda la región, con un régimen de zona franca. Ha tenido mucho éxito en Colombia los call centers. El call center colombiano tiene además una ventaja adicional. Dicen muchos que aquí se habla el mejor español del mundo. Nos preciamos de ser buenos en el uso del español, y eso para los call centers parece que es también muy atractivo, pero no, yo estoy seguro que eso es menos atractivo que el régimen de zona franca. Y ese régimen de zona franca ha incentivado muchísimo la creación de call centers en Colombia. También algo donde Colombia tiene un gran potencial es en la generación de energía, y ahí también estamos desarrollando el concepto de zona franca para la generación y exportación de energía. En el documento que produjo esta organización se menciona que hay 3 aspectos claves, 3 pilares que deben enfocar las zonas francas para mejorar su efectividad: la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Eso es lo que hemos querido hacer en Colombia con las zonas francas. Unificamos todas las reglas de juego, un decreto que expedimos recientemente. También quisimos hacer unas reformas tributarias para que todo el mundo tuviera el mismo tratamiento, y el decreto también incluye la posibilidad de exportar desde esas zonas francas a terceros países y también al mercado nacional. Además de esto, se dispuso que las zonas conserven los beneficios tributarios en impuestos como el impuesto de valor agregado. Por supuesto que las zonas francas necesitan un ambiente positivo, un ambiente favorable para su operación. Y también nos hemos dedicado en estos últimos 7 años a generar ese ambiente. No es posible tener una zona franca exitosa en una economía que no esté funcionando adecuadamente. Hay una relación directa entre la fortaleza del ambiente donde se está operando la zona franca y el ambiente económico en general del país donde esté localizada esa zona franca. Por eso también quiero compartir con ustedes lo que hemos hecho y lo que va a suceder en Colombia hacia el futuro, entre otras cosas gracias a la paz
que hemos firmado. Colombia durante todos estos años ha vivido en guerra, en un conflicto armado, que ha sido como un freno para nuestro desarrollo. Si ustedes piensan manejar un vehículo, un bus, un camión con el freno de mano puesto, pues es mucho más difícil, inclusive a veces hasta ni avanza. Pues eso ha sido el freno de mano del conflicto armado que ahora ya no tenemos, que estamos en este momento, en este preciso momento, con la presencia de las Naciones Unidas, estamos finiquitando ese conflicto, la guerrilla está entregando sus armas, algo que los colombianos hace unos años nunca nos habíamos imaginado, se lo está entregando a las Naciones Unidas y vamos a tener casi que medio país por conquistar, por desarrollar, y eso va a generar toda una serie de dinámicas económicas muy positivas. Pero al mismo tiempo necesitamos que la economía y las reglas de juego y la inversión sea atractiva, y eso es lo que hemos tratado de hacer durante estos 7 años y lo hemos hecho, creo yo, con bastante éxito. Hemos introducido legislación, reformas constitucionales para darle a los inversionistas, por ejemplo, los inversionistas en nuestros bonos, la seguridad de que Colombia tendrá una economía fiscalmente responsable. Inclusive introdujimos ese concepto de sostenibilidad fiscal en nuestra Constitución para evitar lo que en muchos países ha sucedido, que se toman decisiones o bien por el Congreso, o bien por los jueces, o bien por el propio Ejecutivo, que desequilibran las cuentas fiscales, vienen las crisis y el costo de esas crisis son mucho mayores a los beneficios temporales que puede generar alguna medida transitoria. Entonces introdujimos ese concepto. Inclusive ayer el Congreso de la República eligió 2 nuevos magistrados ante la Corte Constitucional, magistrados que terna el presidente, y a todos los ternados, incluyendo los 2 que fueron elegidos. Una de las condiciones para ternarlos era que estuviera absolutamente convencido de ese concepto de la responsabilidad fiscal en los fallos de la Corte Constitucional. Y creo que eso va a dar una garantía adicional, una tranquilidad adicional a los tenedores de bonos que hoy son muy importantes, de los bonos colombianos. Hemos hecho todo un esfuerzo para que el país pueda crecer a tasas suficientemente altas para poder generar más empleo, y las cifras son muy elocuentes. El crecimiento promedio de Colombia está entre los países líderes de América Latina, junto con Perú, a pesar del choque que sufrimos con la baja del precio del petróleo. Colombia dependía en un 20% de sus recursos totales, recursos fiscales, del petróleo. El año pasado nos entraron 0 pesos. Sin embargo, ya hicimos los ajustes, no perdimos empleo, no permitimos que los sectores vulnerables fueran afectados y ya pasamos la tormenta y hacia adelante debemos crecer con más ritmo. Hemos hecho un gran esfuerzo para atraer inversión. Sin inversión, las economías no crecen. Cuando recibimos el gobierno hace 7 años, la tasa de inversión era alrededor del 22%, 22-23%, hoy está cerca del 30%, que era una tasa de inversión que los colombianos nunca habíamos pensado que íbamos a obtener, porque esas eran tasas de inversión de los países asiáticos, de los tigres asiáticos, pero no de los latinoamericanos. Hoy Colombia tiene la tasa de inversión más alta de cualquier país de América Latina, con economías similares, más que Brasil, más que
Argentina, más que Chile, más que Perú, más que México. Y ese es uno de los indicadores que para nosotros es más importante porque, repito, cuando hay inversión hay crecimiento. Y hemos hecho lo posible para que ese crecimiento sea un crecimiento sano. ¿Qué llamo yo un crecimiento sano? Un crecimiento con una inflación controlada, una inflación baja. Para ello tenemos, afortunadamente, un Banco Central independiente que hace ya 15 años está aplicando una política de inflación objetivo con mucho éxito. Tuvimos nosotros una situación de aumento de inflación en estos últimos 2 años debido a que la baja del precio del petróleo generó una devaluación del peso que encareció los productos importados en forma importante y al mismo tiempo se nos presentó el peor fenómeno del Niño, la sequía, el cambio climático que nos afectó duramente, peor fenómeno que hemos tenido en nuestra historia. Esos 2 factores generaron una mayor inflación que ya otra vez está bajo control y tenemos una inflación por debajo del 5%. Crecimiento sano quiere decir que el crecimiento se pueda repartir equitativamente entre todos los ciudadanos, entre todos los colombianos en nuestro caso. Y hemos hecho un gran esfuerzo para que eso sea así, luchando contra la pobreza y la pobreza extrema. Y Colombia, lo digo con mucho orgullo, ha sido el país más exitoso en estos últimos 7 años de toda la región en reducir la pobreza y la pobreza extrema. Hemos sacado de la pobreza que incrementa la clase media, es decir, incrementa a los consumidores de muchas empresas, a 4.600.000 colombianos, y hemos reducido la pobreza extrema a la mitad. Todavía nos queda un camino largo por recorrer, todavía hay demasiados pobres en Colombia, pero hemos sido el país que ha sido más exitoso en lograr ese objetivo, crecimiento, pero estábamos acostumbrados a que crecía la economía y se ahondaban las brechas entre los ricos y los pobres. En estos 7 años hemos, por fortuna, logrado que el crecimiento se distribuya mejor y en lugar de ahondar las brechas, se han reducido las brechas, generando más empleos, más puestos de trabajo, que es la forma más efectiva para poder luchar contra la pobreza y la pobreza extrema. Y ahí en el empleo, las zonas francas contribuyen muchísimo, pero hemos hecho un esfuerzo enorme, porque al fin y al cabo, la competencia mundial es por atraer inversión, pero ¿para qué? Para que genere empleo. Y en Colombia hemos logrado bajar la tasa de desempleo, lo habíamos prometido a 1 dígito y hemos bajado la tasa de desempleo de 80 meses que llevamos de gobierno en 75 de esos 80 meses. El mes de marzo, el mes pasado, volvimos a bajar nuevamente a pesar de las dificultades que estamos viviendo, la tasa de desempleo a 1 dígito, casi medio punto, generando 486.000 empleos. Ese crecimiento también ha tenido unos motores que han impulsado el crecimiento, pero que a su vez lo que quieren es sembrar competitividad para el futuro. La infraestructura. Hace 7 años diseñamos un plan de infraestructura. Colombia tenía una de las infraestructuras más deficientes, menos competitivas de toda la región. Estábamos muy rezagados. Diseñamos un plan muy ambicioso. El Banco Mundial dice que es el más ambicioso de cualquier país emergente, que lo estamos ejecutando en este momento. El plan ya está en marcha. Si ustedes recorren Colombia de norte a sur, oriente a occidente, van a ver un país en construcción, autopistas, viaductos, los aeropuertos. No sé cuántos de ustedes llegaron a Bogotá. Ese aeropuerto es el más eficiente que hay en este momento de toda América Latina, primero en carga, tercero en pasajeros después de México y Sao Paulo en Brasil. Y así hemos intervenido 58 aeropuertos
y estamos construyendo toda una infraestructura que también le va a servir a las zonas francas, porque ustedes saben perfectamente que la movilidad, la logística es fundamental para que las zonas francas sean exitosas. Lo otro que ha movido la economía con mucho éxito ha sido una política de vivienda, para que ese crecimiento también pueda beneficiar a aquellos que necesitan vivienda, y esa política de vivienda nos ha permitido reducir el déficit habitacional en estos 7 años en un 50%. Hemos creado más de 1.300.000 viviendas, 100.000 de ellas o 130.000 de ellas gratis para los que nunca se soñaron que iban a tener vivienda. Y eso jalona 32 industrias y ha sido un factor muy importante en el crecimiento. Otros 2 aspectos que son semillas para un crecimiento adicional hacia el futuro. El tema de las TICs, la tecnología. Colombia hace 7 años era un país relativamente rezagado en materia de infraestructura de tecnología. Uno de los propósitos que nos impusimos fue conectemos todos los municipios, tenemos 1.200 municipios en el país, todos los municipios con fibra óptica y banda ancha, para que eso se vuelva un factor de mayor productividad, de mayor eficiencia. La tecnología es algo que está cambiando tan rápido que si nos quedamos rezagados, el país se va a quedar rezagado. En ese entonces me advirtieron que no hiciera esa promesa porque era imposible de cumplir. Hoy, los 1.200 municipios del país, todos están conectados con fibra óptica y banda ancha, y somos uno de los países más atractivos para la inversión en telecomunicaciones y en las tecnologías de la información. El cubrimiento, por ejemplo, de los celulares está en orden de 120 y pico por ciento, 125% de la población. Eso es uno de los cubrimientos más altos. Y ahora el gran reto es cómo vamos a usar eso para mejorar la productividad de la economía. Y la otra gran semilla, que ha sido la prioridad número 1 de este gobierno, es la educación, que es la semilla más importante que podemos sembrar para un mejor futuro. Decretamos la gratuidad de la educación del grado 0 hasta el grado 11 en todos los colegios públicos. Iniciamos una política de educación para la primera infancia, el momento en que el niño nace hasta el momento en que llega al colegio, que es donde es más rentable la inversión social, más rentable que en cualquier otro sector. Ahí hemos hecho un esfuerzo enorme en la política de primera infancia. Hemos aumentado el acceso a las universidades, a la educación superior en más de cerca de 14 puntos porcentuales, pero lo más importante es que hemos hecho un gran esfuerzo en mejorar la calidad de la educación. Para eso nos estamos comparando no con los mejores de la región, sino con los mejores del mundo. Una de las razones por las cuales estamos nosotros a punto ya de ingresar, llevamos 6 años haciendo un inmenso esfuerzo a la OECD, es precisamente para tener estándares de los mejores a nivel mundial, no a nivel regional. Y en materia de educación, eso sí que es importante, porque uno en el mundo globalizado de hoy, cuando se gradúa de la universidad, está compitiendo con el ingeniero que se graduó en París o en Tokio, o en Nueva York o en Dubái. El mundo cada vez es más pequeño, más globalizado, y por eso los países que tengan una buena preparación, una buena capacitación y una buena educación, pues van a ser los exitosos. Convertimos la educación en el primer rubro de nuestro presupuesto, por encima de la defensa y la seguridad, que había sido el primer rubro durante décadas. Llevamos 3 años con la educación como primer rubro y estamos construyendo más colegios y más aulas que nunca antes en nuestra historia. Y eso es otra semilla
para un crecimiento futuro mucho mejor. De manera que lo que van a ver ustedes es una economía que hoy es mucho más fuerte, mucho más sólida de lo que era hace unos años, hace 7 años, pero que hemos sembrado para que al cabo de unos años sea todavía mucho más sólida de lo que es hoy en día. Estamos avanzando. Y hoy, precisamente esta mañana, salió el informe del Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben que hacen informes sobre todos los países cada cierto tiempo. Les voy a leer, a citar lo que dice el Fondo Monetario. Esta mañana, las conclusiones que revelan hoy dicen que Colombia se ha ajustado de manera ordenada a una combinación de shocks internos y externos y logró un crecimiento económico más rápido que el de otros países de la región y mejoras adicionales en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y una entidad como el Fondo, poco da a hacer elogios, felicitaron a las autoridades por la adopción de un sólido marco de política económica y la aplicación de medidas oportunas para responder a la caída de los precios del petróleo, que en el caso nuestro, como les decía, nos tumbó la mitad de nuestras exportaciones. Y frente al futuro, ese Consejo Directivo, que es el que emite estos conceptos del mundo, dijo unánimemente, cito, las favorables perspectivas a mediano plazo de Colombia se verán respaldadas por la implementación del acuerdo de paz y el programa de reformas estructurales. O sea, el validador tal vez más legítimo, el Fondo Monetario que vigila a todas las economías, cree que Colombia estamos haciendo las cosas bien. Y eso los debe también estimular a que las zonas francas tengan también un mejor futuro, porque si la economía tiene un mejor futuro, pues las zonas francas tendrán un mejor futuro. De manera que yo les agradezco enormemente que me hayan invitado a participar en este congreso, decirles que a mí no me tienen que convencer de la bondad de las zonas francas, yo soy un absoluto convencido, continuaremos apoyándolas, son polos de desarrollo que se necesitan, hemos hecho un gran esfuerzo para también permitir que las zonas francas entren dentro del juego de la dinámica de las negociaciones comerciales. Ha sido difícil, muchas veces los países quieren excluir las zonas francas de los tratados de libre comercio. El mundo hoy está viendo una confusión en materia comercial, pero yo creo que las zonas francas son un polo a tierra, que si son eficientes, que si son efectivas, pues serán promotoras y generadoras de lo que todos los países queremos, inversión, empleo y bienestar para nuestras sociedades, de manera que eso es lo que ustedes hacen todos los días con sus zonas francas, generar empleo, generar bienestar, atraer inversión y ojalá podamos continuar haciendo eso porque de eso se trata el buen gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Hoy se hace un reconocimiento a la Zona Franca de Bogotá porque cumple 20 años de operaciones en los que ha sido pionera y actor clave en el impulso de la inversión y el comercio en Colombia. Invitamos al doctor Juan Pablo Rivera, presidente de la Zona Franca de Bogotá, a recibir este reconocimiento de manos del señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, y del presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohamed Al-Saruni. Muy bien, y con la entrega de este reconocimiento,
Agradecemos de manera muy especial la participación del señor Presidente de la República en el tercer Congreso y Exhibición Mundial de Zonas Francas. Solicitamos, por favor, a los asistentes mantenerse sentados.